obligados por los árabes a que les confesaran la técnica de cómo habían hecho el papel los chinos. Y así fue. De ahí nosotros tenemos esa palabrita que nos ha quedado de esa situación, que es la resma. Resma es una palabra árabe que significa una cantidad X de papel, ¿verdad? Y viene mucho de esa relación. Y a través de los árabes ellos comercializan casi todo, pero comercializaron el papel con Europa, y así aparecen molinos de papel en algunos lugares de Europa, sobre todo en Francia, es donde. Entonces el grabado en madera cumplió la función básica de libros. Y además en esa época, estamos hablando quizás antes del 1500, en esa época la gente del pueblo no sabía leer, y entonces la forma de poder a través de las imágenes. Y la xilografía cumple un papel bien importante, porque el grabado tiende a reproducirse, ¿verdad? Usted hace una matriz y lo reproduce 5, 10, 15 veces, ¿verdad? Y llega a 10, 15, 20 personas casi al mismo tiempo. Antiguamente en Europa, antes de estas cosas, se hacían los mensajes a través de un jinete, ¿verdad? Que cabalgaba e iba de pueblo en pueblo avisándole a la gente. Cuando se logra apropiarse del conocimiento xilográfico, pues eso ya de alguna manera queda olvidado y empieza entonces a la xilografía a propagarse. Incluso en la reforma que se dio dentro de la Iglesia Católica junto con Martín Lutero, ¿verdad? Todas las, digamos, manifestaciones de comunicación que se hacía para avivar a la gente, para informar a la gente que estaba pasando, se hizo a través de la xilografía. Entonces, a partir de ahí, el grabado en madera cumple la función social, una función social de denuncia. Y es así que en América, y sobre todo en México, nos plantean de que el grabado no tiene que ser más que de denuncia social y blanco y negro. O sea que los asiáticos no lo ven así, ¿verdad? Lo ven de otra manera. Pero en México cumplió una función bien importante, y aparecen las calaveras realizadas o popularizadas por Guadalupe Posadas en el taller de la gráfica popular en México, pero inventada muchísimos años atrás por un señor periodista que era conocido como el nombre de Boulevou o Boulevou, ¿verdad? Entonces él de alguna manera utilizaba el personaje de las calaveras como sátiras para burlarse de lo que estaba sucediendo en México, pero Guadalupe las populariza y las lleva al grabado en blanco y negro, y de ahí nuestro expositor, ¿verdad? Se apropia mucho de la técnica de Guadalupe Posadas, ¿verdad? Tanto así que entiendo que Camilo viaja a México a aprender un poquito más de todo esto, al taller de la gráfica de Guadalupe Posadas, y se apropia muchísimo del método, ¿verdad? Tanto así que la mayoría de obras que ustedes van a ver ahora es precisamente hasta cierto punto de denuncia social, de la pobreza, de esto, de lo otro, etc. Camilo en algunas de sus obras también incorpora las calaveras, ¿verdad? Sí. Los esqueletos y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay una sobre todo la cultura mexicana ha influido mucho en la cultura latinoamericana, y sobre todo nosotros que estamos muy cerca de México, ¿verdad? Estamos muy pegaditos, y lo único que no se nos ha pegado a los mexicanos todavía es el tono de voz, pero de ahí casi todo es muy mexicano, ¿verdad? No sé si ponernos a reír o a llorar al respecto. Mire, o sea, entonces a eso se debe, ¿verdad? Y aquí en El Salvador, Camilo Minero junto con Armando Solís y José Mejía Vides, ¿verdad? Son, digamos, la historia les adjudica a ellos que son los precursores del grabado en El Salvador. Sin embargo, muchísimo antes de la fundación de San Salvador, ustedes habrán oído quizás de Juan de Dios del Cid, que era una especie de monje que vivió incluso en el cuartel El Zapote. Antes era un monasterio, después fue cuartel, ¿verdad? Juan de Dios es hijo de los fundadores de la ciudad de San Salvador, de los Álvarez, ¿verdad?
La señora, una salvadoreña, vino una españolete de esa época, se casa con ella y de alguna manera funda el San Salvador. Entonces, Juan de Dios tenía una plantación aquí por Aguilares de añil y todos sus textos los quería reproducir, buscar el medio posible de cómo reproducir lo que él escribía, ¿verdad? Entonces, paralelamente, ¿verdad? La historia así lo plantea y ustedes lo pueden ir a chequear a los anales del Museo del MUNA, ¿verdad? De esa época, estamos hablando quizás del 1400, a finales casi del 1400, y donde está todo eso bien planteadito ahí, bien citado. Paradójicamente se estaba desarrollando aquí la imprenta con Juan de Dios del Cid, ¿verdad? Cuando en esa misma época también se estaba desarrollando la imprenta en Alemania con Gutenberg, ¿verdad? Con Johann Gutenberg. Claro, por ser un país de europeo de mucha trascendencia, pues se le adjudica mucho a Gutenberg, ¿verdad? La invención de la imprenta, pero sin embargo en nuestro país, ¿verdad? Se estaba haciendo ya la imprenta y se imprimía con tintas que producía este señor de las plantaciones de añil, etc. Había todo un rollo. Entonces hay un orgullo, digamos, que hay que conocerlo porque el antecedente de la impresión es muy nuestro y data de muchísimos años atrás. Incluso nuestros antepasados precolombinos trabajaban el grabado a través de los sellos en algunas vasijas o en algunas cosas que ellos lograban edificar, ¿verdad? Ricardo Lindo nos cuenta de que hay una planta que esta gente masticaba y produce un polvito y que con ese polvito lograban reproducir los sellos, ¿verdad? Los precolombinos. Entonces hay un antecedente muy rico y muy grande a través de la impresión y la reproducción. Tanto así que históricamente no se puede saber con exactitud cuándo aparece el grabado en la historia, ¿verdad? Te dice que quizás el primer movimiento artístico o de comunicación que existió en el ser humano es el gesto, y el gesto se lo atribuyen mucho los escénicos, ¿verdad? Lo que hacen teatro, la mímica y todo eso. Y de ahí el segundo movimiento es el grabado, cuando el ser humano caminaba en la tierra floja y dejaba sus huellas impregnadas en la arena o en cualquier lodo, lo que sea, pues ahí el cuerpo cumplía la función de un molde, una matriz, y el suelo o cualquier otro material cumplía la función de reproducir eso. Y así sucesivamente. Entonces aparecen en algunas cavernas las manos, esto, lo otro, etc. Entonces hay una tradición muy rica alrededor de todo eso y muy mágica también, porque recuerden ustedes que han estudiado historia, que la mayoría de cosas que se hacían en las cavernas eran para poder después ponerlo en práctica y poder capturar ya sea al animal o algo por el estilo. Era como un preludio o una cosa antes de. Bueno, volviendo a la etapa del grabado, yo siempre he sostenido que el grabado en madera es la salida cultural artística en nuestro país. Se puede hacer en cualquier medio, en cualquier lugar y con cualquier herramienta fácil. Cuando hace como 10 años compartimos lo que se estaba haciendo, tanto de Camilo, algunas imágenes, como de Armando y otra gente, con un grupo de grabadores en Quebec, ellos nos contaron y nos mandaron imágenes de que estaban haciendo el grabado, pero con cuchilla de zapatero, ¿verdad? No necesariamente con algunas herramientas que ya les voy a explicar que están acá.